Hola, hola chicos, espero que estén muy bien. Esta sesión de hoy vamos a, pues ya un poco en cierta manera y cerrando el tema del pensamiento complejo y de alguna manera, pues tener la posibilidad como ya de eh, ir visualizando cómo lo podemos aplicar en el mundo o nuestros estudios, sobre todo, pues universitarios, ¿no? Es un poco la idea. Y en este sentido, pues sí quiero que vayamos planteando esta posibilidad. Y bueno, fíjense que ahora no he retomado mis ejemplos maravillosos que siempre les comparto. Ya saben que, ¿no? Regularmente les comparto ejemplos. Diría mi esposa que a veces uno lee de pronto tantas cosas como, como de muchos detalles, muchos elementos. Y al principio ya decía, qué bonito, ¿verdad? Que te sabes historia de la música, historia de los inventos, historia de las... Pero ya después de vivir con uno, dice ya, híjole, ¿no? A veces hasta parece que te lo inventas. Y bueno, claro que no. Más bien, justo uno va observando como historiador, y esto lo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Uno va observando como historiador que hay toda una serie de objetos y de acciones, yo le llamo prácticas, pues que van derivando como en la sensibilidad, por no decir entender, ¿verdad? Porque entender a veces implica otro tipo de procesos, pero por lo menos sí tener la sensibilidad de imaginar eh, cómo se dan estos procesos complejos, ¿no? En el sentido de los inventos. Y justo hoy les quería, bueno, ya no les había contado estos ejemplos tan bonitos, ¿verdad? Les he contado el de la imprenta, el de los hackers, ¿no? Les he estado así como medio contando varias cosas, pero no les había contado, vamos, pero no había retomado ese ejercicio como de irles narrando estas historias, estas pequeñas y detalladas historias, y que de pronto nos encienden un poco la imaginación, ¿no? Como que de pronto nos hacen cuestionarnos si lo que sabemos y la forma en que imaginamos el pasado pues es la única, ¿no? Y que justo para eso, pues queremos un poco entender el pensamiento complejo, ¿no? Para irlo aplicando. Bueno, hoy justo quería platicarles bueno, es que estaba yo haciendo un video de Nietzsche y el siglo XIX para otra clase, otra materia, y justo me acordé cómo el movimiento ludista o llamado de Luz, ¿no? De Ned Ludd en Inglaterra, ¿no? En estos lugares donde se empiezan como a observar estos crecimientos de la industria, ¿no? De la industria, ¿cómo se llamarle? Premoderna. Y estos inventos de la industria premoderna, cómo se empiezan a instalar en la Inglaterra del siglo XVIII. De hecho, si uno observa la historia de los inventos como parte de la historia de los objetos o esta historia de la tecnología, podemos dar cuenta que, bueno, por lo menos lo que sabemos, ¿no? Y lo que se ha registrado, que había pruebas de máquinas desde la época, ¿no? Muy antigua, ¿no? Ha sido una obsesión las máquinas, pero ya en términos como de industria, o sea, como de promover la tecnificación del trabajo, porque esa es como la palabra más adecuada, ¿no? O sea, la tecnificación del trabajo y convertir una herramienta en un objeto automatizado, ¿no? Es decir, en automatizar un proceso que justamente regularmente hacemos con una herramienta, eso en Europa lo tienen bien claro, ¿no? Empezó en el siglo XVI, o sea, lo tienen súper claro. eh, la imprenta les encanta, nos encanta usar el ejemplo de la imprenta, pero en realidad estos procesos de masificación, no, como de alto consumo, de alta producción, ¿no? Se da gracias a que muchos gremios o algunos gremios, pues logran enriquecerse, ¿no? Logran enriquecerse
a partir de la, logran enriquecerse a partir de la riqueza que alcanzan o las fortunas que alcanzan porque el comercio se incrementa, ¿no? Bueno, esa es como la historia económica o más cercana a la idea del precapitalismo. Pero si le damos un giro ahí, y ahí empieza la parte de la complejidad, si le damos un giro, podríamos notar que socialmente la tecnificación es mucho más lenta. Y en este sentido, los cambios de mentalidad, ¿no? Dirían los historiadores franceses e italianos, el cambio de mentalidad no solo es más lento, sino que incluso tiene como ciertas objeciones, incluso hasta como ciertas mezclas entre la mentalidad feudal y la mentalidad moderna, ¿no? Como que hay un diálogo, ¿no? Digamos, ahí, ¿no? Y en este sentido, la tecnificación del trabajo a finales del siglo, vamos, del siglo XVI, donde se empiezan a experimentar estas máquinas, pero es en el siglo XVII donde ya se tienen pruebas fehacientes de que funcionan. Y además buscaron con toda digamos, con toda la masa crítica disponible, o sea, con todas las mentes brillantes disponibles, técnicos, y la mayoría de los técnicos pertenecían a los gremios de estos trabajos artesanales muy especializados, relojeros, por cierto, ¿no? Los relojeros van a jugar un papel fundamental en todo este proceso. Empiezan como a finales del siglo XVII, ya hay una experimentación, ¿no? Con el uso de las fuerzas y van a imitar, ¿no? El uso de los molinos, sobre todo los de agua, van a empezar a observar que la fuerza, ¿no? De los molinos de agua o sea, se mm, puede superarse si se juega un poco con el fuego, ¿no? No hablaban de energía, pero sí hablaban de fuerzas, ¿no? Entonces, y ahí está el trabajo de muchos alquímicos, o sea, mucha gente que después vamos a llamar los padres de la química, pero en realidad eran alquimistas que van a jugar mucho con estas fuerzas, como a descifrar, porque estamos en un momento escolástico todavía, o por lo menos en un estudio, ¿no? De las fuerzas y las leyes divinas. Todavía no estamos en la era moderna donde somos capaces de negar a Dios, ¿no? Pero en este periodo todavía no. Entonces, con esta idea, pues bueno, ellos asumen que descubren el juego de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas secretas del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, van a usar vapor, van a usar pólvora, van a usar un sinfín de líquidos de instrumentos para tratar de sacar adelante este objetivo. Pero el punto es que en la historia de la tecnología nos explican el objeto como si fuese una búsqueda en sí misma, o sea, como si de pronto alguien se levantara y dijera, ah, hoy quiero inventar la rueda, ¿no? Y entonces inventa la rueda y todas las necesidades en torno a la rueda parece que surgen junto con la rueda. La parte marxista diría que no, o economista diría que no, que primero surge la necesidad y alguien muy revolucionario inventa la rueda y dice, ah, ahí está para resolver los problemas. Pero yo nunca he sido ni de ninguna de esas dos ideas y por eso les estoy contando esto. Me parece que todos los inventos tienen como un previo, o sea, tienen como un enlace previo y un enlace posterior, ¿no? Como una cadena. Entonces, las máquinas del siglo XVII, por supuesto que están plenamente identificadas y encadenadas con los experimentos de las herramientas automatizadas del siglo XVI y con los molinos de viento y los molinos de agua de la Edad Media. O sea, o sea, están encadenados completamente, por lo menos en los principios. Pero la búsqueda de acelerar el proceso de producción no tuvo nada que ver, bueno, ese es mi punto de vista después de leer no solo historias, sino también algunas novelillas por ahí, no solo tiene que ver con una cuestión alquimista o una búsqueda económica, tiene que ver con el cambio de la mentalidad. Y esa es la parte más compleja para nosotros como historiadores, demostrar que hay un cambio de mentalidad. No había un mercado saturado perdón, no había un mercado tan exigente de ropa y de algodón, por ejemplo, o sea, no lo había, por supuesto, no en el siglo XVII, ¿no? O sea, de hecho, los mercados, acuérdense que estaban completamente monopolizados
por los gremios, ¿no? Y estaban controladísimos por los, por los privilegios, ¿no? O sea, es como hoy los taxis en Cancún, ¿no? O sea, ¿por qué no permiten que haya plataformas? O sea, las plataformas existen. De hecho, a algunos quizá les convendría tener más una plataforma que seguir pagando la cuota gremial de taxis, incluyendo pues toda la sospecha de manejo ilegal de estupefacientes en los taxis, ¿no? Y, bueno, eh, se ahorrarían mucho y de hecho se serían, o sea, podríamos pensarlo racionalmente y de manera prejuiciosa, decir, es que les vendría mejor ser de plataforma que andar, ¿no? Que formar parte de un gremio. Pero ahí nos estamos olvidando justo de la mentalidad, ¿no? No sé qué piensan los taxistas, pero es obvio, por lo menos en las acciones, que no están, que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para mostrar que son parte de un gremio que los defiende, ¿no? O sea, hay un gremio detrás. Bueno, el punto es que pasa lo mismo. O sea, yo traslado un poco a esta idea, ¿no? Cuando leo la historia de los gremios y doy cuenta que justo había como, o sea, siempre ha habido como, no siempre, más bien, eh, eh, he observado que hay como formas de liarse o de salir de ciertos embrollos que te plantea los momentos, ¿no? Hoy diríamos, este, hackear, ¿no? Hoy diríamos rompió el esquema o se adelantó a su tiempo. Ya ven que aman esa frase tan tonta, pero bueno, se adelantó a su tiempo. No, lo que pasa, o sea, yo no creo eso, más bien me parece que, ¿no? Y citando un poco pues, esta idea de por qué nos aferramos a salvar los libros, ¿no? Cuando la barbarie parece que todos los tiempos se impone, ¿no? Bueno, me parece que sí, que regularmente hay personas que logran como encontrar caminos, soluciones frente a estancamientos sistemáticos, ¿no? Es decir, si toda la producción de algodón que se convierte en textiles estaba controlada profundamente por los gremios artesanales de ropa, bueno, del textil, en Inglaterra y en nuestros países, en Francia sobre todo, eh, porque el privilegio no era el trabajo, o sea, ya ahí está como el hackeo, ¿no? O sea, el privilegio no era el trabajo del algodón y convertirlo en ropa, bueno, en hilos, sino que el privilegio era justo el, la, el expertise detrás del artesano. O sea, eso es lo que privilegiaba, digamos, o las monarquías o por lo menos las leyes cortesanas. O sea, el privilegio de producir algodón y estos telares maravillosos eh, y protegerlos como de la competencia, que era un poco lo que, o mucho de lo que exigían los gremios, es justo eso. O sea, todo tenía como base el expertise, o sea, no el hilo en sí mismo, no el algodón ni el trabajo del algodón. Entonces, me imagino que desde el siglo XVI o antes hubo personas que dijeron, bueno, si, yo puedo producir ropa, pero no quiero lidiar con el gremio de los textileros, porque seguramente, y ahí sí yo hago un prejuicio terrible, ahistórico y sin conocimiento de causa, solo estoy imaginando, me estoy dando el derecho a imaginar. Me parece que era como o sea, estoy comparándolo con los taxistas de Cancún, o sea, son violentos, ¿no? Acaparan todo el comercio, tienen secuestrado prácticamente la economía del transporte y en este caso, pues de los telares, o sea, bueno, de la producción textil, manipulan y controlan el precio, ¿sí, sí me explico? Se defienden a sí mismos, incluso defienden las propias injusticias, ¿no? O sea, y sobre todo la parte violenta, ¿no? O sea, y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus privilegios, ¿no? Eso incluye pues, seguramente pues cuestiones de corrupción y estas cosas, ¿no? Entonces imagínense gremios que habían durado durante miles de años, pues seguramente eran súper corruptos, ¿no? Bueno, seguramente no, pero sí tenían como muchos tratos y negociaciones oscuras, ¿no? Porque la transparencia es un invento moderno también. Bueno, entonces, justo, o sea, yo creo que desde mucho antes del siglo XVI incluso, pero ya en esta época
con algunos elementos alrededor, y ahí está la parte compleja, ¿no? Herramienta disponible, un capital disponible, bueno, que incluye la herramienta, obviamente el capital, este, una serie de estudios técnicos ya disponibles, una conocida demanda de ropa, no absoluta, pero sí ya, ¿no? Como por ejemplo las colonias americanas, que no parece que como que lidiaban con estos gremios europeos que estaban súper amañados. Entonces, yo creo que las condiciones son propicias para que de pronto varias personas estén como proponiendo cosas, y una de ellas sea esta, ¿no? De vamos a, este, bueno, vamos a sustituir el expertise del artesano. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto un punto de flexión en la historia de los inventos, ¿no? O sea, vamos a sustituir el expertise de los artesanos con una máquina. O sea, yo creo que ahí está el origen de las máquinas modernas, ¿no? O sea, cuando intentan saltarse la problemática de los gremios a través de la tecnificación del propio trabajo, ¿no? Y para eso justamente contrataron a los propios artesanos, o sea, artesanos a los que les pagaban una la nota y dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy dispuesto a pagarle a tu gremio tanto, pero a ti te doy una la nota si me ayudas y me guías para construir, y ahí contratas a otros artesanos, relojeros y, ¿no? Juntas a tu equipo, como lo conté en algún momento hizo Gutenberg. Ahí está la genialidad de Gutenberg, ¿no? Que logró conjuntar una serie de personas de distintos saberes, ¿no? Y técnica y prácticas, ¿no? Entonces aquí también, o sea, hubo alguien ¿no? O varios que juntaron a personas con prácticas y saberes alrededor de los telares y dijeron, a ver, ya no vamos a pagarle el expertise a las personas, porque eso es lo que nos cuesta muchísimo, o sea, triplica o quintuplica, o sea, no, el precio se eleva a miles de cosas, entonces necesitamos que el precio de la ropa vuelva a irse o sea, otra vez accesible para las personas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y va a perder calidad? Pues claro que va a perder la calidad, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo que pasa con los servicios innovadores? Que la innovación regularmente llega y rompe la idea de la calidad previa, ¿no? Los libros, acuérdense que fue el caso, o sea, alabamos y decimos y hablamos perfectamente de los libros de la imprenta, pero la realidad es que los libros de la imprenta eliminaron toda esa, bueno, en principio de manera estética eran horribles, o sea, en términos, ¿no? En comparación con los libros que se hacían a mano en los monasterios. La segunda es que terminan siendo objetos desechables, ¿no? Algo que no pasaba porque parece que los libros de acá eran como de colección, como, ¿no? Y aparte, y número tres es que los libros a gran escala pierden la mística de los libros que elaboraban los monasterios, ¿no? Porque justo había toda una revisión, cada letra se dibujaba, o sea, ¿no? Tenía toda una serie de medidas específicas, ¿no? Tenía una serie de licencias. Sí me explico, había toda una codificación detrás de los libros a mano, ¿no? Se encargaban, tardaban en hacerlo, se pagaban, había letras en oro, o sea, todo esto se pierde toda esa mística detrás de los libros medievales, y los libros de las imprentas pues comienzan a convertirse en libros desechables, o sea, se empiezan a masificar los libros, y justo la imprenta es la que detona la posibilidad de un comercio de libros, no previa, ¿no? Aquí me parece lo mismo, ¿no? Aquí le hago más caso a Hume que otra cosa, ¿no? O sea, me parece que las causas las encontramos donde sea, pero no es que existan a priori, o sea, nosotros las vamos recreando en nuestra mente, intuitivamente, quizá. Entonces ahí me parece que la forma en la que empiezan a convertirse las primeras máquinas, los primeros telares a vapor, es justo o sea, son como es un equipo de expertos y de gente con ciertas prácticas, reitero, relojeros, mismos tejedores, relojeros, tejedores, este, yo creo que hasta alarifes, ¿no? Que tenían control y conocimiento del agua, por supuesto que había alquimistas que controlaban y sabían cómo hacer y controlar el agua y el calor, el vapor y las fuerzas detrás del agua o las fuerzas invisibles. O sea, me parece que sí hay como toda una historia que no se cuenta, porque acuérdense que muchas de estas cuestiones entraban en esta parte del secreto gremial. O sea, yo creo que sí hubo un gremio que construyó unas primeras máquinas de vapor, y estas funcionaron o no, hicieron explosión, hubo daños, claro, pero ya estaba la intención de sustituir la manufactura por trabajo tecnificado, ¿no? ¿Sí me van cachando?
O sea, y tampoco era como ahorrar, porque seguramente fue muy cara, las primeras experimentaciones seguramente fueron muy caras, pero me parece que el objetivo era más bien como saltarse al gremio, o sea, como lograr hackear el precio o el monopolio de los gremios y sus privilegios y de pronto decir, o sea, a lo mejor las leyes reales protegen el trabajo de la ropa hecha a mano, pero esta ropa no está, o sea, sí, pero mi ropa no está hecha a mano, mi ropa está hecha con un telar mecánico y entonces pues no entra, o sea, no se le puede juzgar porque, o sea, no entro o no estoy rompiendo la ley, ¿sí me explico? Porque no estoy compitiendo con ropa hecha a mano, estoy compitiendo con ropa de máquinas. Y seguramente hubo gente que se burló y dijo, jamás van a comprar eso, ¿no? O sea, la ropa hecha en máquina seguramente era terriblemente horrible, fuera de detalles, sin ningún tipo de amor humano, ¿no? Pero creo que desde finales del 17, principios del 18, justo se da esta transición de la mecanización del trabajo o la tecnificación del trabajo a través de varios experimentos de telares de vapor, ¿no? Y bueno, ya o sea, el fenómeno explota o el fenómeno se termina de conjugar cuando estos telares pues sí se vuelven un atractivo para los inversionistas, ¿no? Le decía que justo la transición entre el siglo XVII al XVIII trae como toda esta posibilidad de observar el cambio entre los gremios, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que realmente empuja a un cambio en la transición de las máquinas, ¿no? Bueno, de colocar las máquinas como principal, bueno, hacia donde se mueve prácticamente todo el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Pero decía que, o sea, colocar el gremio ahí, o la historia de los gremios ahí, todo lo que implica un gremio en esta época, pues nos ayuda como a resolver ciertas cosas, ¿no? O sea, la sustitución realmente de la tecnificación del trabajo por la manufactura, pues o sea, también tiene una cuestión de saltar justo como toda la problemática detrás de contratar un gremio, ¿no? Y bueno, esto pues va a marcar una tensión, o sea, esto explica o nos ayuda a entender de otra manera, desde otra perspectiva, nos ayuda a entender por qué justo en el siglo XIX en Inglaterra surge un movimiento muy fuerte que se llama el ludismo, ¿no? Que son estos, un grupo de agremiados, sobre todo tejedores, que se oponen a la industrialización, se oponen a la mecanización de su trabajo, porque justo lo ven como el enemigo. O sea, aquí es donde te das cuenta que, eh, o sea, no es que encontraran como enemigo a las personas, sino que ellos entienden, o sea, entendieron perfectamente, como sucede en el caso de los taxis, ¿no? En Cancún, que la tecnología en este caso pues iba a sustituir no solo su trabajo, sino que incluso podría cambiar del todo el panorama, incluso hasta en la cuestión legal, porque justo donde los privilegios llegaban hasta donde la tecnificación lo permitía. Es decir, que si el privilegio estaba en la manufactura bueno, de la tela, o en este caso del tejer y hacer la ropa, o por lo menos los hilos y las telas, todo radicaba en torno a la manufactura, o sea, trabajo de la mano, o sea, en mano. Pero si alguien saltaba ese paso, o sea, si alguien lograba mecanizar ese trabajo y dejar fuera la mano humana, entonces, bueno, por lo menos en la elaboración del hilo, entonces el privilegio del gremio ya no llegaba o sea, ahí estaba el límite, ¿no? O sea, ahí encontraba el límite y entonces estas personas pues lograban, o sea, como abrirse paso en ese mercado, ¿no? Me parece que es por eso que el ludismo salta, ¿no? O sea, hemos culpado a que es un movimiento anti máquinas que va y destruye, ¿no? A las máquinas solo porque eran como su enemigo, pero creo que de manera más compleja podríamos entender que no eran idiotas, o sea, no es gente tonta, sino que más bien entendían perfectamente que el problema era justo ese, o sea, que al haber logrado romper su privilegio o hackear el privilegio, las leyes de los privilegios sobre su gremio,
pues ellos obviamente van a ir contra esa parte, ¿no? Contra la tecnificación. El movimiento fracasa rotundamente, hay una persecución terrible y justo eso también te explica la otra parte, ¿no? O sea, ¿por qué va a fracasar? Porque muchos de estos telares necesitaban del trabajo de los propios tejedores para funcionar. Aunque ya no se empleaban 1,000 tejedores para hacer una sola tela, aunque es un ejemplo muy burdo, pero sí seguías empleando tejedores para que ¿no? El trabajo mecánico o las máquinas, pues, hicieran lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, ahí también el gremio de los tejedores, pues va de alguna manera asimilándose, va haciendo este diálogo con el cambio de las fuerzas, ¿no? Y fue muy lento, además eso duró un siglo, o sea, tampoco es como que llegaron las máquinas y todo esto sucedió. Eso es mucha ficción, o sea, nos encanta la ficción, ya saben, contar la historia trágica todo el tiempo, ¿no? Pobres tejedores versus malditas máquinas desgraciadas y los capitalistas terribles. Pero la realidad es que no, o sea, me parece que ni malos, ni buenos, ni víctimas, ni fracasados en todo este punto, sino que si abrimos la parte de la complejidad a esta idea, pues nos vamos a dar cuenta que también hubo mucha gente que experimentó y no logró nada. Hay una hipótesis bastante entendible por este Peter Burke, no, es este historiador marxista maravilloso inglés, Hobsbawm. Eric Hobsbawm tiene una de las hipótesis cuando explica la historia de las revoluciones del siglo XVIII y entre ellas la Revolución Francesa. Él explica que justo la Revolución Francesa fue impulsada en gran medida por estos gremios que se vieron afectados durante el siglo XVIII en la sustitución de su trabajo por las máquinas, ¿no? Y entonces dice que eso alimentó en gran medida que los trabajadores apoyaran la revolución, que si no hubiera sido así, quizá no se hubieran unido, ¿no? Porque pues, un trabajador simplemente está trabajando, ¿no? Está ocupado eh, en otras cosas, pero dice justo bueno, que la integración de estos gremios a la Revolución Francesa y fue esa, ¿no? O sea, como un esfuerzo por volver a establecer estos privilegios hacia su trabajo, ¿no? Y que sí lo logran a lo largo del siglo XIX, pero la tecnificación pues continúa. De hecho, para Eric Hobsbawm, si no mal recuerdo, también lo dice en su libro del siglo XX, pero sobre todo en este de las revoluciones, que eso logró o quitó un peso de encima a Inglaterra y porque Francia era quien había avanzado con mucho más fuerza en la tecnificación y la mecanización del trabajo, ¿no? Y entonces, con la Revolución Francesa y el retorno hacia o el monopolio de la producción en los gremios, Inglaterra tuvo como el paso libre para acelerar este proceso y bueno, ya sabemos que los demás países y reinos se van a subir al tren después, mucho tiempo después, o incluso casi un siglo después. México se sube a la industrialización, híjole, como un siglo después, pero no era un proceso así como tan mecánico, o sea, no es que nos encanta imaginar todo de manera teleológica, ¿no? Claro que no. O sea, tardó muchísimo, experimentos, accidentes, gente molesta, el cambio de mentalidad al proceso asalariado también duró mucho, no todo el mundo trabajaba de manera asalariada, el trabajo rural continuaba, o sea, de hecho continuó hasta la fecha, algunas regiones, lo que sí era novedoso es el cambio también o la idea de contaminación, ¿no? Bueno, todo esto para explicarles justo cómo el pensamiento complejo nos puede ayudar como a imaginar otros procesos o otras explicaciones a fenómenos que ya parece que están como bien estudiados, ¿no? En este caso, el del ludismo y la industrialización. O sea, me parece que la industrialización más bien responde como a la posibilidad de romper con el monopolio de los gremios en el sentido de la propia producción y no necesariamente para atender una demanda, ¿no? Porque eso es lo que se ha explicado todo el tiempo, ¿no? Que surgieron para atender una demanda, pero yo te pongo ahí la duda, quizá la demanda ellos mismos la van a ir generando, ¿no? En fin, bueno, eh, Torres y Vargas, ¿no? Dice en este término de por qué el pensamiento complejo, dice el pensamiento estructurado por la educación tradicional no puede analizar tantas situaciones complejas en su totalidad, que es un poco lo que decía con el cambio del ludismo, ¿no? Bueno, el movimiento ludista. Dice, el pensamiento simplificador mutila, separa, reduce e inhibe la reflexión crítica. Bueno, ya bien poco habíamos hablado de eso
en otros videos, ¿no? Am, pero sí habría que entender que, o sea, sí, si el pensamiento complejo nos puede ayudar a abordar realidades diferentes o de distintas perspectivas, pues esto va a contribuir de manera muy, muy concreta y va a fortalecer pues nuestro trabajo, ¿no? Indudablemente. Que eso es lo que tenemos que apostarle un poco, ¿no? O sea, que nuestro trabajo sea el que salga fortalecido, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué necesitamos un pensamiento complejo? Esa es como la pregunta de este video, ¿no? Y bueno, podríamos pensar que mm, quizá el pensamiento complejo, y aquí cito a Vargas, ¿no? Dice, el pensamiento complejo no es solo una metodología, es una forma de interpretar la realidad que articula lo múltiple con lo uno, lo simple con lo global. ¿No? Sí, ya se las había leído hace tiempo, pero es para que no se les olvide. Y bueno, o sea, a ver, si nosotros logramos ampliar nuestra visión, y esto también ya lo habíamos visto, y pensamos que la complejidad está presente en los fenómenos, ya sea sociales, ambientales, humanos, de alguna manera esto nos va a evitar caer en el reduccionismo constante de, ah, esto causó aquello, esta es la causa de esto, ¿no? Y vamos a poder abordar de manera muy distinta que las cosas pueden llevarnos a disyuntivas, o nos pueden marcar como varios caminos, por lo menos dos, ¿no? Y cuando decimos quizá no fue así, tal vez tengamos razón, y más bien nos hemos casado con una sola idea de la historia, ¿no? Hasta convertirla como en algo real, algo propio, pero quizá no fue así, quizá, ¿no? No fue así. Dice, el pensamiento simplificador mutila, la. A ver, vamos a poner un ejemplo. En una clase tradicional, las asignaturas no se interrelacionan, o sea, no tenemos un problema prototípico ni ningún tipo de incidente crítico, ¿no? Perdóname. Esto de alguna manera dificultaría en todo, pues que nuestros problemas se dispararan. Entonces, lo que están viendo en ontología no tendría nada que ver con lo que están viendo en historiografía. Historiografía no tendríamos absolutamente nada que ver con lo que verían en historia medieval. No nos importaría que haya una clase llamada estéticas y mucho menos nos importaría contradecirnos con su clase de metodología de investigación. O sea, como no, nada los logra articular, sencillamente todos los profesores iríamos con mucha fuerza hacia nuestro propio eh, campo, ¿no? E incluso haríamos todo lo posible para no salirnos de ahí, ¿no? Evitar el diálogo y la discusión con otras asignaturas, ¿no? Eso es un poco lo que sería tener una clase reduccionista, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Esperen un segundo. Bueno, esa sería la cita, ¿no? Ahora, a ver. eh, y es que justo, miren, el pensamiento complejo, dice Torres y Vargas, que retoma Morín, y se los dije en el video pasado, dice, el pensamiento complejo permite concebir las partes del todo e integra incertidumbre, contradicción y dinámica. O sea, yo creo que si nosotros estudiamos el fenómeno de los ludistas como todo lo que pudo haber pasado y pasó, y seguramente está en el olvido y en las historias de no se repita nuevamente, yo creo que ahí podemos encontrar muchas explicaciones novedosas a un fenómeno que ha salido de manera lineal. O sea, la industrialización se ha explicado de una manera lineal. Llegaron las máquinas y todo cambió. O sea, me parece que las máquinas hasta la fecha siguen siendo uno de los muchos elementos que están en la realidad y convergen, ¿no? Ah, y esto pues nos obliga a tener como una visión global, un reconocimiento de que pues pudo haber sido uno u otro, o sea, la incertidumbre y sobre todo en la relación entre lo simple y lo complejo. O sea, sencillamente las máquinas no pueden explicarlo todo y su aparición no es como algo divino, ¿no? Así, ¿no? Ya están ahí. Sí, sí tendríamos que tener como un poquito más de calma para explicarlo, ¿no? Bueno, otra cita sería esta, ¿no? Dice, permite concebir las partes y el todo, integra incertidumbre, contradicción y dinámica. Claro, y la parte de la contradicción es fundamental porque de pronto nos encontramos con las explicaciones lineales y parece que nadie se quiere equivocar, ¿no? Decimos, ah, es que si no lo explicas de esta manera, entonces vamos a caer en el juego de que, ¿no? De que todo tiene que ser como se dicta ahí. Y la realidad es que justo hay explicaciones que se contradicen, ¿no?
La historia, o sea, la lucha de los ludistas, el destruir las máquinas y no a los dueños, te dice algo, hay una contradicción en la explicación. La lucha de destruir las máquinas e incendiar las factorías, pero no así las casas de los dueños, no así generar una revolución popular como sí sucedió en Francia, pues te va dando como ciertos tips, cómo se fueron leyendo las distintas mecanizaciones o los cambios de la tecnificación del trabajo en las épocas y en las regiones, ¿no? O sea, lo lineal no podemos estarlo aplicando todo el tiempo. Si bien nos ayuda a simplificar porque lo vuelve mucho más simple todo, pues sí tendríamos que renunciar un poco a esa flojera mental, ¿no? Bueno, ahora dice, requiere concebirse como un conocimiento multidimensional que articula campos disciplinarios que se han separado. Bueno, aquí también esto lo repetimos un poco a Morín en Torres y Vargas, porque es repetitivo, ¿no? O sea, no hay una sola dimensión para explicar ciertos fenómenos sociales como las máquinas. Las máquinas no aparecieron en sí mismas y transformaron todo. O sea, había un trabajo técnico detrás, pero también un interés económico que no son los técnicos, sino el que estaba invirtiendo, los inversores, ¿no? Están los inventores, los inversores, y también están los oponentes, y también están un montón de actores que se nos olvidan, ¿no? Por ejemplo, no sé si quien motiva a los ludistas son las propias familias, ¿no? A lo mejor no fueron las familias las que motivaban al trabajador a decir, oye, ve a luchar contra las máquinas, ¿no? No sabemos si las máquinas solo eran un enemigo o quizá alguien se iba a beneficiar, digamos, la competencia se beneficiaría de que quemaran todas las máquinas en cierta región. O sea, es que hay todo un juego ahí que nos puede decir, pues que no es exactamente como lo hemos entendido todo este tiempo, ¿no? Bien. Y bueno, también se da el caso del impacto en la educación. Dice, la formación debería tener el interés de desarrollar un pensamiento más abierto, y flexible, quizás sistemático y complejo, y es necesario reflexionar sobre cuál puede ser la transformación de los procesos educativos, ¿no? O sea, hasta la propia idea de educación tendríamos que estudiarla de esa manera, ¿no? Por ejemplo, podríamos proponer una enseñanza transdisciplinaria, como lo hacemos con los problemas prototípicos, para que preparen al estudiantado hacia bueno, con la posibilidad de enfrentar problemas contemporáneos como las migraciones, por ejemplo, ¿no? O sea, las migraciones requieren todo un proceso no nada más económico, porque todo el tiempo caemos en este juego económico, también requieren todo un proceso, por ejemplo, antropológico, político, diplomático, incluso hasta en cuestiones de valores y filosofías, ¿no? Convivir con gente que viene de Haití no es nada sencillo, pero tampoco podemos llegar y decirle a la gente de Tláhuac, aprendan, ¿no? Porque yo voy y les digo cómo hacer las cosas. O sea, tampoco podemos caer como en esa dilema moral, ¿no? Decir, a mí no me gusta que me digan qué hacer porque yo lo estudio, pero yo sí voy y le digo a las comunidades cómo vivir. Comunidades que además tienen miles de años viviendo o cientos de años viviendo en comunidad. Entonces, sí habría que matizar como la forma en que abordamos los problemas, ¿no? La migración me parece uno de los más sensatos, pero hay muchísimos más. Las economías locales, ¿no? De pronto queremos que todo el mundo gire en torno a los pagos en tarjeta, ¿no? Pero te sale un señor y te dice, a ver, o sea, si yo permito que me pagues con tarjeta, automáticamente permito que toda mi economía, que es el sustento de mi familia, la controle un banco, ¿no? ¿Y qué pasa el día que yo necesite y la aplicación no funcione? Eso me ha pasado a mí, o sea, eso sí me ha pasado, que de pronto llega una emergencia, tengo todo mi dinero en apartados digitales, quiero sacar dinero y pum, no puedo. O la vez que se me descompuso mi teléfono, no podía sacar dinero porque la aplicación estaba en el teléfono y la autentificación fue un lío. O sea, es que también pasa eso. O sea, así como avanza la tecnología, también vamos cediendo cierto nivel de control y vamos perdiendo autonomía, ¿no? O sea, es que eso es lo que tenemos que ir cuestionándonos y reflexionándonos, ampliando como nuestros horizontes de estudio, ¿no? Y entonces justo, o sea, en esta, ¿cómo llamarlo? Como explicaciones, ¿no? Más abiertas. O sea, la migración sí puede convertirse como hasta en un fenómeno no solo humanitario, como regularmente ¿no? Digamos que, por ejemplo, la ONU solo la estudia así, sino incluso puede convertirse hasta como en una oportunidad, ¿no? Estaba yo justo leyendo un texto, ya saben que soy súper chismoso, ¿no? Entonces ando ahí luego leyendo cosas
que a nadie interesa más que al que lo publica y a mí, ¿no? Estaba justo leyendo una propuesta de cómo convertir la idea, o sea, no la migración como práctica, sino la idea de la migración como una alianza ah, entre los locatarios y los migrantes a partir de un intercambio de rutinas, dice ahí, ¿no? O sea, como de intercambiar rutinas. Este, y transitar hacia una comunidad eh, que revaloriza a estos llegados, ¿no? Dice, bueno, o sea, podemos empezar a cambiar la rutina de ir al colegio y estar en este campo solitario. Ahora y la rutina es ir al colegio e ir saludando, digamos, como a estos, ¿no? Estos migrantes. Y luego a ellos irles cambiando esa idea, ¿no? De llegar y sentirse agredidos, sentir un muro, ¿no? Como era que Trump le encanta vender esa idea. Y empezar como a cambiar la idea y decir, bueno, llegó a un país nuevo, ¿no? O sea, llegó a una región nueva donde la rutina es caminar a la escuela. Sí, sí me explico. Y entonces, o sea, este intercambio de rutinas y de prácticas puede generar un cambio de ideas, dice este texto, que es, además es alemán, ¿no? Bueno, o sea, es una propuesta, pero vamos, tenemos que partir de varias propuestas como para ir por lo menos conviviendo con la migración, que es muy poderosa en México. Es muy fuerte la migración en México, pero no es novedosa. O sea, por ejemplo, como historiadores podríamos ir matizando ese proceso, porque no es nueva. O sea, esta migración es centenaria, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la migración de gente del sur a la Nueva España está súper, súper documentada. La migración forzada de esclavos a la Nueva España, la migración de norte a sur también de parte de los conquistadores indígenas, la migración de colonias y de comerciantes a la parte central, la migración asiática a la Nueva España, o sea, la migración europea a América, la migración o la movilización dentro del continente. O sea, es muy viejo. Lo que pasa es que ahora está matizado por la cuestión política. O sea, hemos permitido que la política, bueno, hemos permitido que el fenómeno se politice al grado de usarse como campaña electoral. Pero no, o sea, la verdad es que la migración forma parte de la vida humana y así también los conflictos en torno a este proceso, ¿no? O sea, también es un hecho, ¿no? O sea, y detrás de las migraciones ha habido un montón de conflictos, ¿no? Este, la, la migración anglosajona y de los hutos, anglosajona y hutos, sí. Bueno, la migración de estos salvajes bárbaros de la parte norte del continente europeo a las islas inglesas, que parece que comenzó con la alianza de uno de los reyes, o sí, de los reyes galos, ¿no? O galeses, pues, y que posterior, o sea, con menos de tres, creo que tres o medio siglo, ya prácticamente se habían apropiado de varios, primero de los puertos, ¿no? Sobre todo el de Londres, ¿no? Estos puertos de Londres, y luego se fueron apropiando de los propios reinos, hasta que los galeses tuvieron que replegarse hacia el poniente del continente, bueno, de la isla, ¿no? Y tuvieron que luchar, y bueno, ahí está la historia muy maravillosa de Arturo y toda esta leyenda y todo lo que continúa con la leyenda artúrica, porque justo, o sea, toda esa historia tiene que ver con la migración, la invasión de los migrantes, o sea, la migración y luego la invasión de estos migrantes y la apropiación que hicieron de la isla, ¿no? Por eso los anglosajones, o sea, abiertamente, pues fueron erradicando a los celtas, ¿no? Los fueron echando para abajo, sobre todo a los galeses, y estos tuvieron que emigrar luego al norte de España y ahí también tuvieron que enfrentarse con los visigodos y los godos y los posromanos ¿no? Y luego llegaron y luego los musulmanes tuvieron la posibilidad de extender su dominio hasta casi toda Europa. O sea, todo ha sido como una transición política y también migración tras migración. ¿Y qué hay en medio de la migración? Y es parte del documento que leí ahora de este alemán, el comercio. O sea, el comercio termina o sea, el comercio rompe todas las barreras sociales, económicas, políticas, ¿no? Bueno, pues es un poco por ahí la respuesta que la cambiamos, intercambiamos rutinas y prácticas, ¿no? Más que ideas. O por lo menos al principio y después intercambiaremos otras cosas, ¿no?
Y bueno, pues esto sería como ir aplicando la idea de la complejidad. Es no quedarnos con la idea de que lo lineal, lo simple, pues nos va a dar la explicación de todo, ¿no? Como si todo tuviera una causa y un efecto. En fin. Y bueno, ya para cerrar, para ir cerrando, justo tenemos como, bueno, este término que a mí francamente no me gusta, pero lo uso el autor, ¿no? La sociedad de la información. Puta, a mí es, la verdad es que esa frase me pone un poco así, me altera porque me parece que información, hemos estado saturados de información desde que inventamos el lenguaje, ¿no? Pero bueno, ahora es como información en términos de informática, ¿no? Como de, ¿no? Todo lo que circula en las redes. Dicen, los procesos educativos, dice Torres y Vargas, deben transformarse integrando lo interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Y bueno, uno pone en práctica todo eso cuando lee las redes, ¿no? Vas de un lado a otro, vas de un meme que te hace reír hasta una preocupación del recorte presupuestal a las universidades, ¿no? Vas de un enojo porque de pronto ves que cerraron la calle o ya cerraron otra vez insurgentes como suele pasar, ¿no? A un momento de reflexión porque te llega tu horóscopo, ¿no? O sea, así estamos, ¿no? Fum, 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 fum. O sea, la red misma es tan compleja que ha convertido nuestro cerebro en una masa, más que de complejidad, como en un puerto, en un ir y venir de puerto en puerto, ¿no? Y bueno, o sea, el caso es, la pregunta sería cómo abordar un problema ambiental o un problema de la migración desde las perspectivas, pues, o sea, sociales, antropológicas, históricas, filosóficas, ¿no? Es muy importante el trabajo de los valores, de la sensibilidad, la idea del ser, ¿no? Económicas y sociales, ¿no? Religiosas, ¿no? O sea, es muy, muy importante. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Dice, se requiere aprender a desprender y reaprender, a desaprender y aprender, ya que el conocimiento cambia de manera dinámica. Bueno, yo creo que esa es una ilusión, no nos puede desaprender, ¿no? O sea, me parece que eso también de pronto nos echamos como mucha crema en nuestros tacos, ¿no? Como académicos, pero no se puede desaprender, me parece que eso es imposible. Más bien lo que podemos ir como filtrar lo que queremos memorizar y lo que se vaya al olvido, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo vas a sustituir. Bueno, no hemos demostrado que, que se puede sustituir algo. Lo que hemos mostrado, que se ha logrado identificar, es que la memoria y el olvido funcionan de manera dialéctica, ¿no? En nuestra mente. Y dice, bueno, pero el pensamiento complejo es más que una alternativa, es una necesidad en un mundo donde los problemas están interconectados. Me parece perfectamente una conclusión de Torres y Vargas. Y hay un llamado, ¿no? Dice, reflexionemos sobre cómo podemos implementar este enfoque en nuestras vidas y en la educación. La complejidad no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para innovar y crecer, ¿no? O sea, me parece sumamente importante y que tiene razón. O sea, de alguna manera para seguir creciendo, pues es importante innovar. Y justo, o sea, es que se nos meten en la paradoja que les decía del siglo XVIII, ¿no? El movimiento ludista. O sea, la innovación a la hora de tecnificar el trabajo para romper con el monopolio del gremio sobre la producción textil, pues también generó pues un problema no solo social y económico, sino hasta cultural, porque los gremios van a empezar a perder su papel fundamental en la sociedad medieval, ¿no? Bueno, más bien el papel que tuvieron en la época medieval, y van a empezar a convertirse justo en eso, ¿no? Como en una serie de sujetos mal vistos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo comparé con la parte de los taxistas en Cancún, que decía, bueno, es que o sea, a mí me cuentan todo lo que viven los agremiados y sí digo, híjole, ¿no? Desgraciados, rateros, algunos hasta ilegales y toda esta cosa. Pero ya cuando uno voltea las cosas y dices, bueno, pero ¿qué es Uber, no? O sea, sí es una innovación tecnológica, pero vamos, o sea, detrás de toda esa innovación tecnológica, perdón, es mi hijo que está jugando. Detrás de esa innovación tecnológica también hay una idea de monopolio, también hay una idea de control del comercio, también hay una idea, ¿no? Como de desplazar
a estos gremios, justo desplazarlos y quitarles por completo, o sea, hacerlos a un lado y apropiarse del de la, ¿cómo se llama? Del transporte, ¿no? O sea, es una paradoja moral muy fuerte porque yo no dudo que estos agremiados sean unos desgraciados en términos de lo que se publica sobre ellos, ¿no? Pero igual y o sea, también detrás pues, hay todo un trabajo pues, de que abrieron rutas, de que fueron los primeros, de que seguramente han sufrido un montón de inseguridad y por eso terminaron siendo como corporaciones. Seguramente el Estado en algún momento los utilizó para campañas políticas, o sea, ¿no? Han ido como de la mano y no podemos decir que todo ha sido su culpa. Y del otro lado está también una empresa internacional poderosísima que no paga impuestos, que además es es súper extractiva, ¿no? Y que beneficia a cierto sector poblacional y por supuesto que va a perjudicar a la mayoría, se va a llevar toda esa economía que era repartida para 2.300 taxistas o 5.700 taxistas o 17.000, se va a repartir ahora entre tal vez 4.000 automovilistas, pero que además o sea, que además les va a permitir ingresar este, con el apoyo del Estado, si quieren ustedes, pero va a desplazar a 17.000 familias, ¿no? O sea, es que es una paradoja bien complicada lo de la innovación tecnológica y su inserción en el mercado. Por eso hay que analizarlo de manera compleja, porque no nada más es, yo preferiría Uber a los taxis, yo también, y sin lugar a dudas se los firmo, yo también. Pero detrás de que un taxi deje de trabajar y que se meta un Uber ahí, también hay un problema ahí moral, ¿eh? O sea, no nada más es mi comodidad, pues por supuesto que está hecho para tu comodidad, porque Uber lleva trabajando o experimentando con eso desde hace años, pero también es un monopolio, también es una corporación, también es, o sea, también son, o sea, ¿no? También son privilegiados, también buscan quedarse con el pastel ellos solos, o sea, ¿no? ¿Sí me explico? En algún punto seguro habrá usuarios que terminen recibiendo cierto nivel de abuso en sus cuentas, ¿no? Yo me acuerdo, ya para cerrar esta parte, ¿no? Que es como una paradoja moral. ah, yo me acuerdo que por eso no uso Uber, de hecho yo prefiero no usar ni Uber ni nada, pero prefiero mi bicicleta. Este, eh, yo recuerdo que una vez hubo un problema con un Uber porque hizo mal el viaje. O sea, yo le dije, vete por acá, él dijo, no, entonces yo le dije, sabes que mejor bájame, porque pues no, o sea, quién sabe dónde me quieres llevar. El cuate se super orilló enojado, pero así ¿no? Se, se, se orilló con un freno terrible, yo, ¿no? Así súper asustado un poco, te asustado y molesto, ¿no? El cuate llega, se para y me dice, bájate, o sea, si no te gusta cómo doy el servicio, bájate, ¿no? Se imagina, un Uber, ¿no? Yo dije, no, pues, órale, ahí nos vemos. Reporté, luego hablé, les dije, a ver, hay un conductor así ya asado, se llama tal, 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 pasó esto, ¿no? Fue violento, me quiso cobrar más, no se fue por la ruta que le indiqué, no sé. Investigo, o sea, nunca supe qué pasó, si le metieron reportes, si el tipo sigue trabajando, si sigue violentando a los usuarios. O sea, es que esa también es la otra parte. O sea, nosotros nos quejamos ya de un momento de abuso de los taxistas, pero vamos a empezar a caer en el abuso de las otras partes, porque justo también la corporación no va a permitir que se hable mal de ellos, seguro va a proteger de alguna manera pues su imagen, ¿no? O sea, sí, sí me explico, y seguramente también igual que acá, pues van a ir comprando poder político, van a ir, ¿no? Como jugando un poco a convertir a la gente en una, en un usuario leal, le llaman ellos, ¿no? Van a empezar a destruir a la competencia, por supuesto, de manera clara, transparente y también de manera oscura y secreta, ¿no? O sea, es que no todo es miel sobre hojuelas, chicas y chicos. Entonces, sí me parece importante ir como observando que el mundo, como bien lo menciona Torres y Vargas, pues, o sea, pues sí nos merece como una reflexión más global, ¿no? Mucho más amplia, menos simplista, ¿no? Y en este sentido, pues, o sea, es que el libro nos invita a reflexionarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, para cerrar y con esta frase termino, dice, cambiar la forma de mirar el mundo es el primer paso para transformarlo, ¿no? O sea, híjole, yo me compro esta idea completamente de Torres y Vargas, ¿no? O sea, la única forma de cambiar las cosas es cambiando la mentalidad, ¿no? Le decía justo a mi esposa que
digo, ya haciendo alusión a la última frase, ya para irnos, ahora que el gobierno de la Ciudad de México tuvo este programa de que te daban unos calentadores de agua, este, y entonces ya ahora analizamos el equipo que les dieron, no, hombre, se les dieron, la verdad es que les dieron material de muy buena calidad, desde el calentador mismo, o sea, todo, les dieron todo, nada más tenían que pagar ellos la instalación. Y a 2 años o 3 de este programa, yo les diría, he encontrado unas cosas. Hubo gente, fíjense nada más, hubo gente que vendió el, el, el parte de lo que de lo que le dieron en el programa. Hay gente que sigue usando que no usa el calentador global, ¿cómo se llama? Bueno, que sigue usando calentador de gas porque dicen que el calentador solar no les gustó, o no les saben. O hay gente que nunca lo limpia, hay gente que ya lo rompió, hay gente que trató de comercializarlo, hay gente que se lo instalaron, pero no, o sea, pero nunca, prometieron terminar la instalación hacia sus baños y terminan, o sea, son instalaciones para regadera, pero ellos, ¿no? Tienen baños donde ¿no? Donde hasta jicarazos. O sea, el programa si bien estaba como para, ¿no? Apoyar a las familias más necesitadas o a la población más vulnerable, la realidad es que si, o sea, la gente, vamos, colocar el artefacto en las casas no iba a cambiar para nada las prácticas. Hay gente que sigue tirando un montón de agua, ¿no? Y aquí en Corto, una vecina, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que todos tienen estuvieron en ese programa porque vivo en una población muy vulnerable. O sea, además les voy a decir, vivo en una colonia donde se supone que todos se asumen como vulnerables, no voy a decir dónde, pero, pero todos tienen uno, dos o hasta tres coches, todo el mundo se va de vacaciones, ¿no? O sea, es gente que más bien vive como, ¿no? Como de una manera, pero en realidad no les falta, yo he visto que no les falta, ¿eh? Y hay una persona que justo colocó el sistema, pero nunca lo completó, y entonces cada que sube el sistema o cada que se llena de agua, híjole, es un tiradero de agua potable terrible, y hay que estarle hablando a la policía y a los de agua, porque o sea, son familias bien complicadas, ¿no? Y ellos no entienden que pues, es un tiradero de agua, o sea, el agua es de todos, ¿no? Hay que usarla con cierta responsabilidad. Y al final te dicen, pues yo la pago, ¿no? O sea, es como que ya ha habido confrontación con los vecinos por tirar el agua de esa manera. Pero así como ellos, un montón de gente aquí en la colonia, ¿no? O sea, que tira agua a mayores. Mi vecina inmediata se pone a lavar el patio con agua, o sea, hágame el favor, ¿no? O sea, está bien preocupada siempre porque no acá hay agua, porque luego no hay agua. Ah, pero cuando te hay agua, con la manguera lavando el patio, el vecino de enfrente igual. O sea, no, terrible, terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que el artefacto no cambia la mentalidad. O sea, el artefacto se instala y la gente sigue usando las mismas prácticas de hace 10, 20, 50, 100 años, ¿no? Lo único que va a cambiar, transformar el mundo, es una transformación en principio mental, ¿no? Mental. Y para eso, pues tenemos que lograr que la gente cambie esa mirada hacia el mundo, ¿no? O sea, el agua no es tuya, el agua no es un producto, el agua es, no, el agua tiene un ciclo que hay que cumplir con responsabilidad, pero que además, ¿no? O sea, incumbe a todos, hay que tener empatía, no nada más es a las poblaciones vulnerables, hay que tenerlas con todo el mundo. En fin, bueno, o sea, me hace enojar que tienen agua hoy en día, pero en fin, ¿no? Les agradezco mucho. Pasen una excelente tarde. Esto fue Torres y Vargas, fue la parte 4 si no me recuerdo, la parte 3. Ya la próxima semana, bueno, ya muy pronto terminaremos el video de la parte 4 y y pues vamos a ver, ¿no? En términos generales, pues cómo avanza esto del pensamiento complejo. Chicas, chicos, por favor, pónganlo en práctica. Para cambiar el mundo hay que cambiar nuestra forma de mirarlo. Entonces, la invitación es cambien su mirada hacia el mundo, ¿no? No nada más la mirada de los ojos, sino más bien, y como se ha demostrado, no miramos con los ojos, miramos con la mente. Bueno, los psicólogos dirán que miramos con el cerebro. Yo digo que lo sabemos desde hace más o menos 6.000 o 7.000 años, por lo menos sabemos que los que hablan de mente y conciencia, miramos con la mente, no con los ojos. Los ojos solo son una ventana, pero miramos con la mente todo el tiempo. O sea, hay que cambiar nuestra forma de mirar el mundo, es cambiar nuestra forma de pensar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, pasen un excelente día.